quieras. Muchas gracias, Carlos. El agradecimiento tengo que hacerlo extensivo a H, en la persona de Juan Jesús Álvarez, que tuvo la amabilidad de invitarme, cosa que acepté enseguida porque me hacía mucha ilusión participar en un foro como este. Me sugirió Juan Jesús que hablase de lo que a él le parece que me gusta, y es verdad, que son las estructuras de piedra. Hablar de lo que a uno no le gusta no es objeto de una invitación amable. Esta sí lo fue y efectivamente lo hago encantado. Esa sugerencia consiste en hablar de las estructuras de piedra desde un punto de vista, ahí sí he tenido total libertad, que es el del diagnóstico para analizar. El mensaje enlaza con la presentación buenísima de Eduardo Díaz Pavón esta mañana, que ha dicho algo que además comparto al 100%. Es preciso entender las construcciones y es preciso profundizar en su conocimiento, muy en particular en el de la historia. La historia de la construcción, naturalmente, no los Reyes Godos, que también, pero sobre todo el de la propia construcción. ¿Qué es diagnosticar? Diagnosticar es identificar las causas que explican el estado de una construcción y emitir pronunciamiento acerca de su nivel de seguridad, de su nivel de servicio y de la vida útil residual. Casi nada. Diagnosticar es una tarea muy compleja que implica un montón de actividades y, desde mi modesto punto de vista, donde se concentra la esencia de la ingeniería moderna. No solamente el desarrollo de nuevos productos, por supuesto también, sino aquí hay tantos aspectos involucrados que la tarea es fascinante y verdaderamente compleja. Diagnosticar, el diagnóstico se basa en un montón de aspectos, de ingredientes que van desde la observación hecha desde la curiosidad, la sensibilidad y el conocimiento, ya lo he dicho, de la historia. No se puede ejercer esta faceta de la ingeniería sin entender, lo acabo de decir, y quizá lo repita más veces, la propia historia de la construcción. Igual que no se puede entender la ingeniería sin el conocimiento de la geografía, no digamos la política, no se puede entender sin el conocimiento de la geografía y de la historia, desde mi modesto punto de vista, pues esta actividad nuestra especialmente. ¿Cómo son las fábricas? Las fábricas llamadas así, que son, en fin, yuxtaposición de piezas diversas, aparejadas de una determinada manera y trabadas con un mortero particular, pues es esencialmente heterogénea. Aquí hay un trozo de un muro que tiene, y no es de los más heterogéneos, donde hay hiladas de diferente altura, ladrillos de diferente configuración, depende del grado de cochura, depende de incluso intervenciones posteriores. Esto es verdaderamente complejo. Además de su propio plano, en la sección transversal se ve que muchas construcciones de piedra tienen una hoja exterior, una hoja interior y dentro un material más o menos cementado que hace que esa heterogeneidad se traslade a la sección transversal, de forma que casi siempre estamos hablando de estructuras mixtas, unas hojas exteriores más rígidas de mejor comportamiento y un relleno interior de peor comportamiento o de comportamiento perezoso, en el sentido de que se deforman y esa deformación comporta una pérdida de rigidez. Esto se deduce, por ejemplo, en las ruinas. Las ruinas son fuentes de enseñanza. Animo a que veáis las ruinas con ojos de ingenieros, no solamente con ojos de turistas. No se deja de ser ingeniero cuando se es turista, o no se debería. Y se aprende un montón de cosas. El propio arte nos ilustra acerca de esa heterogeneidad. Vermeer, famoso por tantas cosas, hizo algunos cuadros que reflejan el comportamiento de las obras de piedra en un entorno complejo, como es el de los Países Bajos, con asientos diferenciales que se refleja en sus cuadros. Vermeer era un inspector de estructuras en este sentido porque aplicó lo que he dicho hace un poquito. Era observador y tenía sensibilidad para captarlo y plasmarlo. Esa anisotropía llega a extremos como esta foto que hice con Pepe Romo en una visita al puente de Alcántara hace unos años, muestra que la heterogeneidad se traslada a los propios sillares, en algunos casos, a las propias piezas, en este caso unos esquistos muy estratificados y que solamente pueden ser puestos como Dios manda cuando las compresiones son ortogonales a esos planos, ¿no? Eso, el de la incidencia de la acción sobre los tendeles, que son las juntas horizontales, es muy importante. Este diagrama, esta diapositiva está sacada de un trabajo inglés y recogido en la excepcional tesis de José Luis Martínez, muestra cómo en un diagrama tensión-deformación, cuando el ángulo teta de inclinación es cero, el comportamiento es como se ve,
parecido, por cierto, al del hormigón, pero cuando el ángulo es, en el otro extremo, para no hacerlo largo, de 67,5 o de 45 grados, la capacidad resistente se reduce extraordinariamente. Es el 6,5, el 10%, el 18% de la primitiva. Luego el ángulo es extraordinariamente importante. Eso no sucede en el hormigón. O también sucede, pero a una escala muchísimo menor. Me refiero al hormigón en cuanto a la acción de la carga en relación con la dirección del hormigonado. Esa anisotropía se nota también en el comportamiento resistente. Este es el ensayo de un prisma y el observador puede sentirse sorprendido ante el hecho de que no se verá bien, y creo que el puntero no lo verán los que estén viendo esto por la tele, con el ratón. Bueno, pues con el ratón vamos a ver si se ve algo, pero, uy, perdón, le hemos fastidiado. Con el ratón no me atrevo a hacerlo. Es igual. Se ve que los ladrillos, algunos ladrillos están rotos y os podréis preguntar por qué no está roto el mortero. Tiene su explicación, que no da tiempo a contar aquí y lo dejo para un debate posterior, si os importa. Y lo mismo sucede, nos lo hemos encontrado en algunos ensayos. Este es el viaducto ya demolido de Francisco Silvela, que conoce muy bien Juan Jesús también, en el que se observó, las probetas fueron ensayadas por Intemac, donde se observó una fisuración preferente de los áridos. Naturalmente esto no es el resultado de haber puesto los áridos con fisuras internas en esa dirección cuando se construyó. Es el resultado de un proceso mecánico muy interesante según el cual las fisuras aparecen en los áridos pero no en la pasta de mortero. Tiene su explicación que, insisto, no da tiempo a contar aquí. Es una en fin, cosa muy interesante. De esto, de la anisotropía, ya se era consciente en el siglo XVIII cuando se empieza a sistematizar el estudio de las construcciones de piedra. Viveking, un alemán, recoge los estudios de Rondelet en París a propósito de la construcción del Panteón de Hombres Ilustres y muestra con una máquina de ensayos como esa que el ensayo de una pieza de referencia única daba una capacidad de 6.650 kilos, no estamos hablando ya de la introducción del sistema métrico decimal. Dos piezas yuxtapuestas reducen eso en un 30% aproximadamente y tres piezas yuxtapuestas, es decir, con dos juntas intermedias, reducen a algo más de la mitad del valor inicial. Luego la anisotropía, la presencia de juntas, hace que la resistencia de la fábrica no sea la de la piedra o la del ladrillo, sino que está condicionada por la existencia de juntas y por la existencia del propio mortero, como hemos visto antes. Otra vez, una diapositiva sacada de la tesis de José Luis Martínez, donde se recoge un parámetro, el parámetro alfa, que es la relación que hay entre la altura del bloque y la altura del mortero. Y la influencia que tiene en la resistencia, F de la fábrica aparejada con relación a la resistencia del bloque, del ladrillo, es tremenda. Sorprendentemente, y solamente cuento esto para no alargarme, no está recogido en los eurocódigos. Y aprovecho para hacer una crítica a los eurocódigos, tan buenos en ciertas cosas, pero tampoco fenomenológicos en otra como esta. El eurocódigo adopta un planteamiento de caracterización de la resistencia de las fábricas meramente empirista, es un resultado de un ajuste numérico que depende de las bases de partida y no hace intervenir parámetros tan importantes como este. Reivindicaría para los eurocódigos el rescate de las formulaciones fenomenológicas que atiendan a la comprensión de los fenómenos resistentes asociados. Pero tienen más atractivos o desgracias, según se miren, las estructuras de piedra. Tienen fluencia y retracción, aspecto poco conocido. Este es un ejemplo de tantos más de la iglesia de Santa María en San Sebastián, una construcción soberbia, de unidad de estilo estupenda, construida con bastante rapidez. Y si veis, en la línea roja que casi no se ve, en la base de la barandilla del coro hay una deformación. No es que lo hicieran así, no es un efecto de énfasis, es el resultado de un proceso de fluencia, de retracción y de fluencia de los morteros de cal. También se ve en muchos pilares de las construcciones, luego creo que veremos otra imagen al respecto, y no se ve en catedrales más modernas, como las del Buen Pastor de San Sebastián. ¿Por qué en unas sí y en otras no? Lo primero que tiene que preguntarse el inspector es cuándo se construyó. Si se construyó en el siglo XIX con morteros de cemento,
el rápido endurecimiento y la mucha menor fluencia que la de los morteros antiguos de cal, explica que las primeras, las más antiguas, tienen deformaciones lentas porque los sillares no dejan de acomodarse sobre una especie de discos intervertebrales que son las juntas de mortero. Mientras que cuando el mortero ya ha endurecido, el conjunto tiende a ser más monolítico. Y hay fluencia, sí, pero más, digamos, uniforme y en vertical. Esto es una cuestión interesante y, por cierto, muy poco conocida. Estos aspectos de la fluencia se notan, otra vez apelo al turista ingeniero o al ingeniero turista, da lo mismo, para que compruebe en muchos claustros que, especialmente en la parte alta, donde la componente vertical es menor, se ve en la imagen de la derecha, el alero está deformado. No lo está cerca de los encuentros en las esquinas porque está arriostrado por el claustro en el sentido longitudinal. Eso es una expresión de fluencia, no es énfasis, no es el resultado de una geometría deliberada para provocar no sé qué efecto óptico. No, es un defecto constructivo claro y con una explicación también muy clara. Se ve también, por ejemplo, en este otro caso, el puente de Fitero en Navarra, donde se aprecia que la inclinación de los tendeles de los tímpanos es muy distinta de esa viga, en mala hora dispuesta, por cierto, desde el punto de vista estético, y que con una inclinación curiosa. Aquí pudimos constatar, con una evaluación muy aproximada, coeficientes globales de fluencia de en torno a 40. 40, no 4, 40. Es decir, más, casi el doble de un orden de magnitud que la fluencia en el hormigón moderno. Es una obra de ladrillo, que son las que más problemas tienen, porque la suma de espesores de mortero es mayor. Pero en obras de piedra también sucede. El puente de Alcántara, no sé si os habéis fijado alguna vez, el paradigma de la ingeniería romana y por tanto de la ingeniería universal, tiene en torno a la pila, que como se ve arriba, da soporte al arco triunfal, tiene una inclinación de los tendeles, del orden de 2,5 grados o algo parecido. Es una cosa sorprendente. ¿A qué puede deberse? Pues no hay otra explicación que la de una cierta fluencia en las juntas. Estas dovelas no se pusieron seguramente a hueso, o aunque se pusieran a hueso, hubo reajustes en los sillares y provocaron estas deformaciones lentas. De hecho, la imposta está impoluta y perfectamente rectilínea. Otras desgracias que tienen las estructuras de fábrica, lo cual viene a contradecir otro axioma, otro aforismo que ha invocado antes Eduardo a propósito de si una estructura de piedra no se ha caído 5 minutos después de descimbrarse, no se caerá en los 5 siglos siguientes. Pues sí, es una excepción que puede confirmar la regla, pero el tiempo pasa y no actúa precisamente a favor. Esta es la Torre Cívica de Pavía, que se cayó el día que yo defendía mi posición en la plaza de titular en el año 89, efectivamente. Los estudios correspondientes de Luisa Binda en Italia pusieron de manifiesto lo que cansancio. Esa propiedad que nos enseñaron a los alumnos de hormigón hace varias décadas, que luego ha aparecido medio olvidada en los textos, en las instrucciones más modernas, es verdad. Es decir, que una tensión aplicada durante mucho tiempo acaba produciendo una microfisuración, un microdaño que acaba no siendo tan micro y al final la rotura explosiva del hormigón, aquí de la estructura de piedra, mejor dicho, de ladrillo. Con valores, a partir del 41% se entra en un proceso casi incontrolado, 41% de la tensión de rotura instantánea. Ese 0,6 que manejamos para controlar las tensiones de servicio en el hormigón, aquí es 0,40, las 2/3 partes del valor. Y el 0,85 que manejamos en el hormigón, aquí es el 0,70. Atención, por tanto, a las situaciones en las que las tensiones, por aumento de sobrecargas, por pérdida de sección y, por tanto, a igualdad de fuerza, menos sección resistente, pues puedan provocar problemas de este estilo. Estoy haciendo un repaso, como veis, de distintas tipologías estructurales. El fabuloso puente de Almaraz en Toledo con muros de 25 metros de altura. 25 metros de altura. Y no se han caído. Aprovecho para decir que la configuración de esos muros o de esos tímpanos o manguardias en la literatura más antigua suele ser escalonada con pendientes del 1,20 por el exterior, 1,5 por el interior. A veces son verticales, esto era el caso del puente de Deva. Y a veces se caen. Y se preguntaba la propiedad, esto es el 26 de febrero de este año, ¿cómo es posible que 160 años después se haya caído? Lo que no se puede hacer es eludir la autopsia. Aprovecho para decir que la autopsia es el término más correcto, no tanto ingeniería forense.
autopsia quiere decir ver con los ojos de uno. No tanto, aunque sea el término más utilizado en el lenguaje coloquial, examinar un cadáver. También vale para ver algo que todavía no se ha caído, mirar con los propios ojos, inspeccionar, si se quiere. Bueno, pues no se puede eludir, digo, la identificación de lo que pasó. Y lo que pasó fue objeto de un vídeo que se colgó en las redes inmediatamente, porque se tuvo la fortuna de capturar el momento del colapso. No pongo el vídeo porque me da miedo que no funcione. Pongo una serie de... No, es que no lo tengo, es que no lo puse siquiera. Había dado alguna muestra de colapso. Aquí estamos en otra fase del proceso de derrumbe. No es un fallo por vuelco o por deslizamiento, es un fallo estructural del muro. Un muro de granito, un granito de bastante calidad. Aquí se ve cómo se estaba bombando. Y quiero también que os fijéis en que el colapso se produce sin apenas polvo. El colapso de estas construcciones, las de hormigón, las de piedra, ladrillo, en fin, suelen estar asociadas a una polvareda gigantesca que tarda un cierto tiempo en disiparse y uno no se ha enterado de nada. Aquí casi no hay polvo. Eso quiere decir que el relleno estaba saturado de agua y que el relleno que estaba dentro empujó y que seguramente la arcilla, eso está por confirmar, el relleno interior, que a veces era arcilloso deliberadamente para que la cohesión ayudara y el material empujara menos, cuando se satura tanto que pasa del límite líquido, aquello empuja como un fluido del peso asociado al peso específico correspondiente. Y probablemente esto fue lo que sucedió. Atención, por tanto, a los muros. Hay otras soluciones que no me entretengo en contar para hacerlo corto. Los muros ahora de las construcciones a veces tienen desplomes, y a veces no. Es bastante frecuente y os animo como visitantes con sensibilidad a que lo observéis pues, con vuestros propios ojos. En Fitero, en Navarra, un monasterio precioso, por cierto, tiene una inclinación de 1,13, nada más y nada menos. Ojo con esas juntas. Lo que vuelca o lo que tiende a desplomarse no es un sólido rígido. Es un sólido aparejado con las propiedades de heterogeneidad que os dije. Y en esas juntas se produce un rasante que puede producir el colapso. Atención con esas cosas que es muy poco comprobadas. En fin, vamos ahora, dejamos los muros, vamos a los pilares. La planta de la Catedral de Segovia, desde que se inventó la diédrica, las cosas se explican mejor. Vemos el empuje que ejerce los arcos formeros de las naves laterales sobre la pila toral, ahí lo vemos, a esa altura. Aparece a otra altura, se ve arriba y se ve abajo, el empuje del arco toral, en este caso del norte, hacia el sur, a otra cota. Vemos también el empuje que produce abajo, efectivamente, la otra nave que se ve aquí, ¿no? La nave lateral, precisamente, y aquí el otro empuje que produce el otro arco toral. Es decir, que la pobre pila está sometida a una flexión esviada a dos niveles diferentes. Y, sin embargo, esta pila no está nada deformada. No es del siglo XIX, es del siglo XVI. ¿Y por qué? Pues os animo también a que reflexionéis sobre estas cosas. Desde luego, en el siglo XVI se alcanza el culmen de la calidad constructiva en España y seguramente del mundo. No es chauvinismo, es que es la pura realidad. Y esta pila está como una vela, derecha como una vela. Por pensar, no deja de ser una especulación por mi parte, posiblemente la pila sea maciza. Cuando la pila es maciza y de acuerdo con aquellas fórmulas que comenté antes, el módulo de formación es del orden de 1000 veces la resistencia. Y la resistencia asociada a la caliza de la zona pues podría ser de ese orden de magnitud, 24 megapascales. La resistencia pues, de la fábrica aparejada con ese alfa que hemos mencionado antes, pues del orden de 15 megapascales. Si la pila hubiera sido como las normales del gótico, formada por una cáscara exterior y un núcleo interior más o menos informe, que con la presencia de agua incluso puede haberse lixiviado y por tanto ya no contribuir y encima empujar, pues resulta que la capacidad resistente disminuye a 2/3 partes y el módulo de deformación 3/4 de lo mismo. Eso en estático, cuando menos de fluencia añadidos, el problema se acentuaría. Es verdad que actuaba a favor el hecho, o actúa, ahí está la Catedral de Segovia, de Rodrigo Gil de Antañón, uno de los grandes constructores e incipientes tratadistas, ahí está en pie, ¿no? La esbeltez de esa pila toral es de 7,3, la esbeltez geométrica. En Palma de Mallorca la esbeltez es mucho mayor, 18,75, pero con un inteligentísimo juego de disposición de elementos. El contrafuerte se lleva casi el 75% de la acción horizontal
y solo el 25% de la vertical, y el pilar extraordinariamente esbelto, 18,75 de esbeltez geométrica, que no es poco. Siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Se lleva, digo, el 75% de la carga vertical y el 25% solo de la acción horizontal. La Junta, un estudio que hicimos también con ITEMAC en el año 2000, puso de manifiesto que la pila era maciza, de ahí la hipótesis anterior, y que la Junta de ese mortero, Piedra del Marés, con una junta de mortero de cal extraordinariamente buena, parece un bocadito de nata, como veis ahí, ¿no? Una cosa extraordinariamente bien labrada, muy horizontal, suficientemente rugosa y espléndida, ¿no? Luciendo ahí esplendor. En fin, la Catedral de León, un ejemplo más de catedrales normales, sí que está deformada. En la foto quizá no se ve del todo bien, pero tiene esta configuración documentada por los restauradores del siglo XIX. Otras cosas que tienen las construcciones y en las que los turistas casi no se fijan o no le dan valor, quizá los técnicos estemos más obligados o al menos teóricamente más capacitados para entenderlo, es que están horadadas las pilas. Ahora en el mundo de la arquitectura es anatema, es decir, que se perfora una pila. Bueno, pues los góticos lo hacían con mucha naturalidad para el paso del triforio. Una razón funcional obligaba a hacer esa cosa. Eso era Segovia, esto es la Catedral de León, por dentro y por fuera. En la Catedral de Vitoria sucede algo muy parecido, ¿no? El nivel tensional es bajo, es verdad, pero las cargas tienen que difundirse y eso obliga a que esa impostilla o perpiaño que se señala allí pues tenga que trabajar a tracción. No mucha tracción, pero alguna tracción. La pieza tiene que ser única. Si fueran dos piezas distintas no habría capacidad, porque la junta, en este caso la llaga, la junta vertical, no tiene esa capacidad de resistir las tracciones. Y el rozamiento no acaba de explicar el buen funcionamiento, porque no está confinado. En pilas, pero ahora de puentes, este caso, que no es tan infrecuente, ahí está este bombero de un puente en Arrayoz, en Navarra, sujetando aparentemente el puente, no, está apoyándose él sobre el puente, y se ve una cosa interesante. Se ve que la parte del río está muy lixiviada. ¿Veis unos bolos gigantescos? Claro, son navarros. Entonces ponen unos bolos grandes. Pero por encima de la cabeza del bombero, el material está mucho más íntegro, no está lixiviado. Eso quiere decir que el agua, durante una serie de siglos, ha ido lixiviando y ha ido convirtiendo algo que resistía en algo que no lo es o lo es mucho menos y que si llega a disgregarse del todo, empuja contra las paredes. Y ha llegado a producirse este fenómeno. No es un fallo geotécnico, es un fallo estructural por deterioro del material. Así que no es verdad que las cosas cimbradas 5 minutos después se vayan a aguantar toda la vida. Este es otro caso de un puente que hemos analizado el año pasado, que estaba así de bien. Es un puente de calidad constructiva menor y que descendió más de medio metro después de una riada, cimentada en roca. Luego no era un asiento, era un fallo de la propia pila. Se dio la casualidad, esto es pura casualidad, de que la pila descendió y se desplazó, porque las luces eran antes iguales y se desplazó 20 centímetros hacia un lado manteniendo la verticalidad. Un milagro. En fin. Las bóvedas. Las bóvedas tienen un patrón de fisuración muy diverso que depende, esto lo analizó un alemán, Bachtel, hace ya más de 30 años, que depende de la altura de los rellenos y de la geometría. O sea que aquí el inspector no puede fiarse de patrones típicos que extrapole de una configuración a otra. Algunas fisuras se ven desde abajo, casi siempre en clave. Os animo a que como inspectores ocasionales, que sois los turistas, pero no dejáis de ser de ingenieros, veáis que en las claves suele haber fisuras. El que haya fisuras en otros sitios depende, como digo, de la configuración, agallonada o recta, como se ve aquí, ¿no? Un ejemplo de eso, muy rápido, es el de una bóveda de ladrillo en la que participamos. Fue un trabajo interesantísimo en San Prudencio, en Talavera de la Reina. Es un ahí pone Talavera Real, no, es Talavera de la Reina. Es Toledo, no es Badajoz. Esta bóveda, perdón, tenía unas lengüetas que llegaban hasta la mitad de la flecha. H sub R dividido por F del orden de 0,5. Y había una fisura, como hemos visto en la diapositiva anterior. El nivel de seguridad asociado por cuestiones geométricas es de 1,06. Estaba muy próximo al colapso. Incluso tenía una especie de abolladuras, ¿no? Un recrecido, de acuerdo con unas reglas en fin, que pudimos hacer en la escuela, nos permitió comprobar que recreciendo un 30% la altura de las lengüetas, se doblaba el nivel de seguridad.
sin bandas de carbono ni de materiales EVA. Excelente presentación, pero no siempre muchas veces basta acudir a técnicas ancestrales para resolver los problemas, ¿no? Esto fue lo que se hizo, se recrecieron las lengüetas y pusieron incluso unos arquillos horizontales para difundir el reparto y ahí está, y ha quedado francamente bien. Bueno, la configuración de las bóvedas góticas y los rellenos. Esto es un ejemplo de los tantísimos que podéis ver. Las juntas horizontales sobre el capitel son horizontales hasta una altura relativamente considerable, unos 20-25 grados respecto a la horizontal. A partir de ahí empieza el despiece de las bóvedas. Eso quiere decir que el análisis, ojo con el análisis, el analizar para diagnosticar no le concede a los modelos al uso fiabilidad completa. Hay que analizar con cabeza. Y la geometría puede despistar. Esa zona de jarjas, que así se llaman esas juntas horizontales, son la propia pila con un ancho variable, nada más. La bóveda empieza más arriba. Realmente empieza donde acaba el relleno. En los libros, este es un libro de divulgación, la imagen de la derecha, no se dibuja el relleno. El relleno es un elemento estructural de primordial importancia, ignorado por los tratatistas de la construcción, no digamos por los guías turísticos. Sin el relleno, las cosas se caerían. Es lo que acabo de contar de Talavera de la Reina, ¿no? Y de hecho se cayeron cuando una arquitecta muy valiente, por confesar lo que había pasado, decidió eliminar el relleno porque estaba lleno de humedad y de porquería. Una bóveda en Zaragoza se cayó en 2001. Lo documentó. La valentía de la arquitecta se cifró en eso, en su capacidad para contar que se había confundido. El relleno es fundamental. Hay una tesis de la escuela de Alejandro Ramos que pone de manifiesto su valor, ¿no? Con un estudio que demuestra la inteligencia de los constructores medievales que acudían. Si os habéis fijado, las construcciones medievales, las bóvedas tienen una esbeltez muy grande. Puede ser del orden del 15avo, del 20avo de la luz. ¿Por qué? Pues porque ponían un relleno que demuestra que poniendo el relleno a medida que se va construyendo, la bóveda será estable al descimbrar. Los romanos no. Los romanos tenían esbelteces del orden del décimo, es decir, la mitad o menos, ¿no? Y bueno, en fin, conseguían resultados más costosos, pero quiero decir con esto que no siempre la Edad Media debe interpretarse como un retroceso de la técnica. En este aspecto es un adelanto con respecto a configuraciones pasadas. ¿Cómo lo dedujeron? Con una hoja Excel, desde luego que no. Prueba y error, y seguramente con modelos, aspecto que también está por desarrollar. Uy, perdón. En los puentes sucede algo parecido, con alturas de relleno pues que pueden ser del 70% hasta del 90% en puentes ferroviarios. El relleno es fundamental, lo cual no quiere decir que esté siempre. En una intervención también nuestra del año pasado fue la primera vez que observamos que no había relleno rígido. El relleno siempre hay. Rígido quiero decir cementado y, por tanto, con entidad de elemento resistente. Aquí se ve esto completamente vaciado. Bueno, ahora una interacción entre pilas y bóvedas, ¿no? ¿Qué sucede con las construcciones, en este caso románica? Esta es una sección de San Isidro de León, pero podría valer para cualquier otra. Sucede que la línea de presiones, que es el lugar geométrico de los puntos de paso de la resultante, no está centrada con las pilas ni con los estribos, es excéntrica. ¿Y qué pasa cuando un elemento está sometido a flexocompresión? Pues que se comprime más de un lado que del otro. Y como tiene fluencia, la fábrica tiene fluencia, se deforma más del lado más cercano al punto de paso de la línea de presiones y produce una acumulación con el tiempo de curvaturas, deformándose. Os invito a que observéis la inclinación, diría que sistemática, salvo en obras del 19, de las pilas. San Isidro de León. Bueno, veo que Carlos desea mi fallecimiento. En fin, San Isidro de León sucede y pusieron ese tirante. En fin, como hay que correr. Esto es una foto del sábado pasado, por eso di el campeazo a la hora del café. El sábado pasado tuve la oportunidad de hacer turismo. Allí al fondo veis esa línea vertical a la derecha. Se ve una línea vertical que es la zona rígida donde no hay deformaciones, y en el relieve de lo oscuro es el de una pila intermedia que está claramente deformada, de acuerdo con la geometría que se ve. Y eso ha traído consigo, si la pila se deforma, el arco que está encima pues tiene que acompañarlo. Entonces aumenta su luz
como la longitud es constante, tiene que bajar la flecha y se fisura. Y se fisura lo que está encima. Y se fisura la clave y lo que está encima. En fin, Gaudí, Gaudí, genio donde los haya habido, fue crítico con el gótico. Y quiero decir también que el ingeniero tiene que ser crítico con los grandes genios. ¿Por qué no? Con moderación, naturalmente, tentándose bien en la ropa, pero hay que ser crítico. Esta inclinación en el parque de la colonia Güell muestra unas inclinaciones considerables que obligan a coeficientes de rozamiento de 0,39. Bueno, esto es menos conocido también. Los góticos, contrariamente a lo que decía Gaudí, que decía que acudían a los contrafuertes y a los arbotantes como muletas, ya inclinaban los pilares. A las pruebas me remito. Esto es una imagen de Viollet-le-Duc en la que se ve la excentricidad con la que nace el pilar. Es una inclinación que no es una inclinación, es un escalonamiento del pilar. De forma que la línea de presiones hace así. Esto, como digo, es muy poco conocido. Con ángulos de rozamiento muchísimo menos exigentes. Esto es Citero, donde se muestran ese vuelo que tienen las construcciones. Los arbotantes, los contrafuertes, en fin, voy a ir saltando para que podamos ir al no sé qué que viene después. Y donde se ve que la seguridad crece cuando crece la inclinación del arbotante y crece cuando el pináculo es más grande. En los modelos. Atención con los modelos. Tiene que hacerse siguiendo el proceso constructivo. No se puede hacer como hacemos el análisis de obra nueva. Suponiendo la estructura que está tumbada, de repente la ponemos de pie y la sometemos simultáneamente a todas las cargas. Eso no vale. Si hacemos ese análisis, llegamos a situaciones absurdas, ¿no? Es un trabajo que hicimos hace 24 años en Palma de Mallorca y se demuestra que hay que respetar el proceso constructivo. Así que ese análisis, que también es estructural, pasa por reproducir lo construido. Me salto esto. Quiero hacer una mención para acabar al puente de Astiñene que ha salido en la comunicación anterior. Quiero decir que no ha sido el mejor ejemplo para el Sonic Drilling. Seguramente por otras razones distintas del propio Sonic Drilling, pero aquí hubo descensos, no este estaba así antes de la intervención, al lavado y al lavado de los finos que provocó asientos de 5 centímetros adicionales durante la ejecución del recalce. O sea que yo creo que hay que tentarse también bien la ropa con eso, ¿no? Tener una imagen como la anterior. Donde quiero decir que la pila que desciende, además, es la que más se carga. Porque contrariamente a lo que sucede con vigas, para evitar esto, ¿no? Lo contrario a lo que sucede en vigas hiperestáticas, en las que el apoyo que desciende se relaja, aquí el apoyo que desciende se carga más. La imagen lo describe y además no me da tiempo a explicarlo con más detalle. Aquí se explica igualmente, ¿no? Y para acabar, una síntesis, ¿no? Apelar a la actitud activa, la que tenemos que abordar esto los ingenieros, ¿no? Superadora de clichés. No podemos estar dominados por nuestros propios prejuicios y tendencias a los modelos. La actitud del técnico que interviene en el patrimonio construido, puentes, edificios, da lo mismo, tiene que ser mucho más abierta, mucho más abierta. Crítica con sus propios procesos. Hay que hacerlo además con perspectiva temporal, y con un conocimiento profundo, cuanto más profundo mejor, de la historia de lo construido, para entenderla mejor, como decía esta mañana sabiamente Eduardo, ¿no? Quiero citar la frase de José Carlos Palacios, un arquitecto maravilloso, que dice que el conocimiento de la construcción ha de ser herramienta imprescindible para comprender en toda su dimensión la arquitectura de la antigüedad. Es decir, la propia construcción le da un valor adicional que no suelen recoger los historiadores del arte, no digamos los guías turísticos y los gestores culturales, y que o damos los ingenieros y los arquitectos involucrados o no lo va a dar nadie. Y animo a que se tenga en cuenta esto. Humildad. Humildad porque no somos conscientes de lo mucho que aún desconocemos. Y finalmente, el juicio ingenieril. Se hablaba esta mañana de la fiabilidad, y con esto acabo, el continuo aprendizaje, pero a veces hay que tomar decisiones sin vetas. ¿Qué pasa con el puente de Deva? ¿Qué hacíamos? Pues hubo que tomar algunas decisiones basadas en experiencias, en el juicio ingenieril. Lo que digo no suena muy ortodoxo, pero es la pura realidad. Y los ingenieros de conservación en ocasiones tenemos que acudir a ese tipo de criterios que solamente tienen validez, ciertamente, cuando se tiene mucha experiencia, mucha humildad y se conocen situaciones efectivamente previas. Muchas gracias.